carácter infeccioso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las enfermedades de origen vascular, ya un poco hacíamos la introducción de patología vascular y de corazón, hablábamos de estos procesos patológicos, pero ahora nos vamos a referir específicamente al edema, embolia, hemorragia e infarto pulmonares, ¿ya? La hipertensión pulmonar y los síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Entonces, esos son los cuadros de origen vascular fundamentalmente que ocurren a nivel de los pulmones, que ahora están, procesos patológicos que ahora están tan de moda, ¿no? El edema, la embolia, la hemorragia, el infarto pulmonar, el síndrome de hemorragia, la hipertensión pulmonar y la pulmonar difusa, ¿no? Aquí también podría entrar el cuadro de distrés respiratorio agudo, pero que tiene un origen tanto epitelial como vascular. Y ya lo describimos en la primera o segunda clase de pulmón, ¿sí? Tiene importancia clínica todos estos trastornos de origen vascular porque repercuten de manera importante, de manera hemodinámica. Eso, ¿sí? Provocan un trastorno hemodinámico. Algunos conceptos importantes sobre estas patologías, ¿no? La principal causa de edema pulmonar, las causas de edema pulmonar son múltiples, incluyendo justamente el síndrome de dificultad respiratoria, los procesos inflamatorios infecciosos, pero la principal causa de edema pulmonar no asociada, digamos, a aumento de la permeabilidad vascular local es la insuficiencia ventricular izquierda, ¿sí? Y es un trasudado en este caso. Se produce una trasudación por aumento de la presión hidrostática a nivel del circuito vascular pulmonar, capilar sobre todo, con edema pulmonar y disnea como manifestación clínica, ¿no? Las embolias pulmonares prácticamente no existen trombosis pulmonares, son rarísimos. Son raros los trombos pulmonares nacidos in situ, porque la presión arterial a nivel del circuito pulmonar es bajo, ¿no? En cambio, son relativamente frecuentes y a veces demasiado frecuentes, más de los que uno quisiera, las embolias pulmonares, los tromboémbolos pulmonares, que en general, a no ser que sean masivos, gigantescos, no producen infarto pulmonar, sino en una minoría de los casos, ¿ya? Y la mayor parte de los tromboémbolos surgen en las venas de los miembros pélvicos, en las venas profundas de los miembros de las extremidades inferiores. Luego tenemos la hipertensión pulmonar, que también puede ser consecuencia de un proceso patológico secundario a una insuficiencia cardíaca izquierda o a una patología estructural vascular pulmonar, o como consecuencia de complicaciones de las enfermedades pulmonares obstructivas y sobre todo restrictivas que hemos estudiado en las anteriores clases, justamente, ¿sí? Y luego tenemos los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, que son causados por varios procesos, pero principalmente aquí se encuentran las patologías necrotizantes vasculares, ¿no? Las vasculitis, sobre todo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de embolia, hemorragia e infarto pulmonar primero. Entonces, la oclusión de las arterias pulmonares casi siempre es de origen embólico y la trombosis, como les dije, ya es poco frecuente. Y la consecuencia de la trombosis pulmonar, de tromboémbolos pulmonares, dependiendo del tamaño y de la cantidad de tromboémbolos que bloqueen el circuito pulmonar, va a condicionar mayor o menor grado de hipertensión pulmonar. Pero siempre está presente esta como complicación, la hipertensión pulmonar. La aterosclerosis en el circuito vascular pulmonar, en las arterias pulmonares, es, como les he dicho, es rara. Como entidad primaria es rarísima y como entidad secundaria a procesos de hipertensión secundarios a hipertensión pulmonar crónica podría aparecer aterosclerosis, ¿ya? Pero el daño alveolar difuso puede ser consecuencia de múltiples complicaciones, tanto locales como sistémicas. Hemos visto que las principales complicaciones que pueden dar esta complicación a su vez son las neumonías de cualquier tipo, sobre todo las que están producidas por agentes biológicos más agresivos entre las bacterias, o algunas virus, como los virus SARS y este virus
que nos está visitando ahora a todo el mundo, y también las neumonías por aspiración del contenido gástrico. Y como complicaciones de procesos patológicos extrapulmonares, bueno, el trauma directo del tórax, pero el trauma craneano también, la pancreatitis, sobre todo la necrótico hemorrágica, y en fin, muchos procesos patológicos. Podríamos señalar la sepsis como uno más importante, ¿ya? Entonces, hablando de las embolias, la mayoría de los émbolos, hemos dicho, surgen en las venas profundas de los miembros pélvicos y solo un 10% alcanzan a producir infarto pulmonar. Los factores de riesgo para el tromboembolismo, sobre todo, son el reposo prolongado, sobre todo en cama, la cirugía mayor, sobre todo si tiene que ver con cirugías traumatológicas, aunque no necesariamente, la insuficiencia cardíaca congestiva que predispone, los traumatismos graves, el uso de anticonceptivos orales, el cáncer diseminado, todos estos son factores que favorecen los estados de hipercoagulación sanguínea y otras enfermedades genéticas que también cursan con hipercoagulabilidad. Bien, sí, hablando siempre de embolia, la oclusión de las arterias pulmonares casi siempre es de origen embólico, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de émbolos posibles que lleguen a los pulmones. Los émbolos, estamos hablando casi siempre de tromboémbolos, no se olviden, ¿ya? Los émbolos grandes, los de tamaño medio y los émbolos pequeños. Los émbolos grandes son el 5%, que es justamente el porcentaje que podría producir un infarto pulmonar, con colapso por un cor pulmonar agudo, con choque y muerte instantánea, ¿sí? Pero son menos frecuentes los tromboémbolos de tamaño medio y los más frecuentes los émbolos pequeñitos, que constituyen entre el 60 y el 80% de los casos, ¿sí? Entonces, los de tamaño medio, los trombos de tamaño medio, que constituyen entre el 20 y 35% de los casos, inducen habitualmente a foquitos de hemorragia o pequeños infartos, ¿eh? Pero cuando son múltiples pueden llegar a causar un cor pulmonar crónico con hipertensión pulmonar sostenida e insuficiencia ventricular derecha y posteriormente datos de fibrosis en los pulmones comprometidos, en el área pulmonar comprometida. Y los pequeños, que son los más frecuentes, son en general silentes, a no ser que tengan de base una insuficiencia cardíaca estos pacientes, pero si tienen insuficiencia cardíaca de base, pueden incluso estos émbolos pequeños llegar a producir un infarto pulmonar, ¿sí? Lo malo de este asunto es que pueden ser recurrentes y múltiples y a la larga causar hipertensión pulmonar con cor pulmonar crónico, ¿sí? Y la clínica es pues un dolor torácico que puede ser terebrante, sobre todo en los casos de émbolos grandes, con muerte súbita prácticamente, o un dolor transitorio asociado o no a hemoptisis, dependiendo del tamaño del infarto que se pueda producir o de la trombosis que ocasione salida de sangre hacia el espacio intersticial y a los alvéolos. Aquí tenemos imágenes macroscópicas de tromboémbolos que están cubriendo de manera de silla de montar las arterias pulmonares, ¿sí? Aquí tenemos el tromboémbolo llenando prácticamente el vaso sanguíneo, obstruyéndolo del todo, lo mismo aquí, aunque aquí se ven algunos fenómenos de recanalización. Aquí se ve la organización del tromboémbolo, que ha producido una obstrucción total y que ha tenido, sin embargo, tiempo a organizarse. Este es un tromboémbolo relativamente blando, hemorrágico, rojizo, y este es un tromboémbolo más clásico que ya tiene organización con abundante fibrina y plaquetas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos varias imágenes, un infarto triangular, donde por obstrucción de un vaso periférico pequeño. Lo mismo aquí, un infarto menos circunscrito que el que vemos en esta fotografía, pero de todos modos que compromete un territorio relativamente pequeño del pulmón, y la presencia de trombos dentro de las luces vasculares que han debido pertenecer a varios trombos que se han ido recanalizando, ¿sí? Y aquí tenemos datos de hipertensión pulmonar
con esta formación de glomeruloide del endotelio y la presencia de un tromboémbolo en esta luz disminuida. Proceso que, como verán ustedes, está acompañado de una hemorragia pulmonar difusa. La hipertensión pulmonar produce cambios estructurales a nivel de la pared vascular que son irreversibles. Esos cambios consisten en una hipertrofia de la media de las arterias pulmonares musculares y elásticas, dando posibilidad de que se produzca aterosclerosis de las arterias pulmonares, que como hemos dicho al principio son raros, es rara la aterosclerosis a este nivel, y como consecuencia de la hipertensión pulmonar, una hipertrofia ventricular derecha, si es que no es aguda y grave el proceso patológico, pero porque si es crónico sí puede haber un mecanismo compensatorio, cuál es la hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de la hipertensión pulmonar? Pues, obviamente, aunque rara, puede ser una hipertensión parecida a la esencial sistémica, que se llama también primaria o idiopática, y que se da en el 50% de estos casos son de origen familiar, pero puede haber 25% de casos con mutación del receptor de la proteína morfogénica ósea de tipo 2, ¿no? Esta es una causa de hipertensión arterial primaria idiopática. Y un alto porcentaje también son de origen desconocido. Y la hipertensión arterial secundaria, que es más frecuente, se da por enfermedad pulmonar obstructiva e intersticial, ¿sí? Por cardiopatías congénitas que causan insuficiencia cardíaca izquierda adquirida, o por causas adquiridas también de insuficiencia cardíaca izquierda, como las valvulopatías izquierdas, como la miocardiopatía dilatada o hipertrófica, como la hipertensión arterial sistémica que repercute sobre el circuito pulmonar a la larga, etcétera, etcétera. Y la embolia pulmonar recurrente puede, como hemos visto, los tromboémbolos, incluso pequeñitos, si son recurrentes, pueden condicionar a la larga cuadro de hipertensión pulmonar. Lo que vemos es una hipertrofia de la íntima y de la media y un aumento de la resistencia vascular con repercusión hacia atrás, retrógrada, ¿sí? Entonces, es una presión arterial pulmonar media igual o mayor a 25 milímetros de mercurio hasta 30 milímetros de mercurio, pero más de 30 milímetros de mercurio se considera que hay una hipertensión pulmonar, ¿sí? Y se clasifica en 5 grandes grupos. Estamos hablando de la hipertensión pulmonar esencial, ¿no? Bueno, los 5 grupos de hipertensión pueden corresponder no solo a la hipertensión pulmonar esencial o idiopática, o familiar o genética, sino también a otros tipos de etiología, ¿no? ¿Cuáles son estos 5 tipos? La hipertensión pulmonar arterial, que engloba diversos trastornos que afectan principalmente a las arterias musculares pequeñas de origen autoinmunitario, la secundaria insuficiencia cardíaca izquierda, tanto por cardiopatías adquiridas como congénitas, la derivada de una enfermedad parenquimatosa pulmonar que cursa en general con hipoxemia, entre las más importantes el EPOC test, que es tan frecuente en el mundo en que vivimos por el uso del tabaco, y las enfermedades intersticiales. Y la apnea obstructiva del sueño, que también puede causar a la larga en una hipertensión pulmonar, ¿no? Esta apnea obstructiva del sueño es mucho más frecuente en individuos con sobrepeso. Tromboembólica crónica, tromboembolismo a repetición, pueden haber asociados fenómenos de hipercoagulación sanguínea o condiciones de reposo prolongado. Y de base multifactorial, por último, ¿sí? Y por último, hablando de trastornos hemodinámicos, los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, ¿sí? La hemorragia pulmonar puede ser, hay 3 síndromes interesantes de reconocer: el síndrome de Cook-Pastur, que es una neumonía intersticial hemorrágica necrosante secundaria a la presencia de anticuerpos antimembrana basal, anticuerpos circulantes contra la membrana basal, tanto glomerular como pulmonar, y que es más frecuente en fumadores, igual que el Berger, la enfermedad de Berger, ¿no? Pero el Pastur no se asocia necesariamente al hábito tabáquico, en cambio la enfermedad de Berger sí.
pero este compromete más frecuentemente los pulmones. La hemosiderosis pulmonar idiopática, que se caracteriza por una hemorragia alveolar difusa intermitente, con secuela la presencia de depósitos de hemosiderina, ¿sí? Y la hemorragia asociada con vasculitis, varios tipos de vasculitis, con necrosis parenquimatosa por vasculitis necrotizante, como ocurre en la granulomatosis de Wegener, en el síndrome de Church-Strauss, que cursa con eosinofilia para diferenciarla de otros tipos de granulomatosis y de necrosis. Bueno, ¿me han escuchado? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a ver las enfermedades infecciosas, ¿ya? Enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, que implica como factor predisponente fundamental un deterioro de las defensas, ya sea locales o sistémicas, ¿no? De las defensas regionales, pulmonares o sistémicas, ¿sí? Las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio que comprometen las vías respiratorias altas son extraordinariamente frecuentes. Todos nosotros, los que estamos hablando y los que estamos escuchando, hemos padecido de ellas, ¿no? Y por suerte son generalmente leves y pasajeras, autolimitadas, podríamos decir, ¿no? En cambio, las enfermedades que comprometen las vías respiratorias bajas son importante causa de morbimortalidad. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que a la larga pueden estar alterados y que favorecen el desarrollo de estos procesos infecciosos? Una disminución del reflejo de la tos, como ocurre en estados de coma, anestesia y fármacos, ¿no? Fármacos que deprimen el centro respiratorio. Lesión del aparato mucociliar, como ocurre en el tabaquismo y otros agentes que se inhalan, ¿no? Disfunción fagocítica o bactericida, porque el alcohol, el tabaco y la toxicidad por oxígeno están de por medio, ¿no? Disminución de la actividad fagocítica local. Enfermedades subyacentes como el edema, la congestión, las bronquiectasias en los pulmones previamente patológicos, obviamente predisponen a la presencia de procesos infecciosos. Toda estasis, ya saben ustedes, favorece el desarrollo de infección. Así que, como ocurre en las bronquiectasias, que como dijimos en la anterior clase, son un círculo vicioso, ¿no? Las bronquiectasias son favorecidas en su aparición por procesos infecciosos y además predisponen infecciosos, y de ahí se completa el círculo vicioso. Y obviamente defectos de la inmunidad, ya sea innata o adquirida, común o específica. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican las neumonías? Bueno, la clasificación puede ser clínica, anatomopatológica o microbiológica. La mayor parte de las veces, el primer encuentro con las neumonías lo hacemos clasificando clínicamente a esta patología, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican clínicamente? Según las circunstancias que rodean al desarrollo de la enfermedad, como ser adquirida en la comunidad, nosocomial, en ambientes especiales, en huéspedes u hospederos, mejor sería, inmunodeprimidos, y a las neumonías por aspiración o broncoaspiración, ¿sí? Las adquiridas en la comunidad, a su vez, pueden ser la clásica neumonía típica, generalmente bacteriana, que puede ser por gérmenes muy agresivos o por poco agresivos, y la atípica, que es generalmente viral, pero también puede ser por clamidias y otros agentes etiológicos, ¿sí? La clasificación anatomopatológica según el tipo de afectación y diseminación a nivel del parénquima pulmonar, y entonces hablamos de una bronconeumonía con afectación bronquioneumónica, o una neumonía lobar que afecta todo un lóbulo, o la neumonía intersticial que compromete poco los espacios alveolares y mucho el intersticio de las paredes alveolares, justamente, ¿no? Y por último, la clasificación microbiológica que nos permite el mejor tratamiento, ¿no? Según el germen causal detectado por métodos microbiológicos. Aquí tenemos un pulmón rosado, normal, lo mismo en la microscopia. Y vamos a hablar de las neumonías agudas adquiridas en la comunidad, las bacterianas, que son las típicas neumonías producidas por este mecanismo, adquiridas en la comunidad,
son procesos inflamatorios infecciosos con hepatización pulmonar, o esta es una inflamación centrada en los bronquios y extendida a los alvéolos adyacentes, ¿sí? Entonces hablamos cuando hay hepatización de todo un lóbulo, neumonía lobar, y cuando la inflamación está centrada en bronquios y extendida a los alvéolos vecinos de los bronquios afectados, entonces hablamos de bronconeumonía, ¿sí? Suele estar causada por bacterias gram positivas, que son agresivas, pero no tanto como las gram negativas en ese sentido. Y el más frecuente, obviamente, el rey de las neumonías lobares sobre todo, es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y en segundo lugar estaría el Haemophilus influenza, pero también pueden estar varios otros agentes etiológicos produciendo estos dos tipos de neumonía, bronconeumonía y neumonía lobar, ¿sí? Entonces hay que destacar la Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Legionella pneumoniae y las enterobacterias como Klebsiella y Pseudomonas, ¿sí? El 30% de los casos, en el 30% de los casos, incluso haciendo múltiples exámenes, no se identifica la causa microbiológica, ¿sí? Entonces se hace el tratamiento a ciegas. Y las víricas, que son las atípicas, que producen una neumonía típicamente intersticial. Entre los agentes etiológicos más importantes, el virus de la influenza, tanto A, B, el virus sincicial respiratorio, el adenovirus, el rinovirus, en fin, citomegalovirus, herpes virus, y también entre las bacterias que pueden producir neumonía atípica, el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Tenemos una imagen típica de una neumonía en una fase de hepatización roja, pero como está fijado este pulmón, parecería que está en una fase de hepatización gris. Lo que pasa es que al fijarse, lo rojo se vuelve marrón, con marrón oscuro, ¿no? Entonces tenemos una neumonía lobar, aquí hay compromiso de todo un lóbulo, con una cisuritis leve, ¿no? Entonces, esta es una neumonía lobar, tiene clínicamente 4 fases: la fase de congestión, donde hay congestión vascular, exudado inflamatorio, en fin; la hepatización roja, donde además de congestión ya hay un poco de hemorragia intersticial y intraalveolar, además del proceso inflamatorio exudativo acompañante; la hepatización gris, empieza la resolución del problema con los macrófagos presentes, y la resolución sobre todo cuando ya los macrófagos han terminado de resolver el problema, ¿no? Aquí tenemos otra vez la neumonía lobar. Aquí hay una colonización amplia de los espacios alveolares por el proceso inflamatorio. Vean la congestión vascular pulmonar. Aquí lo mismo, varios alvéolos, todos los alvéolos vecinos están prácticamente infiltrados, llenos de neutrófilos polimorfonucleares y muy pocos mononucleares. Y los vasos sanguíneos están congestivos y han sangrado un poco, ¿no? Entonces, esta es la fase de hepatización roja. Aquí hay la fase de congestión, la fase de hepatización roja. Y aquí se ve la radiografía típica de una neumonía lobar, en este caso el lóbulo derecho superior, ¿no? Bueno, y esta es la imagen típica de las bronconeumonías, ¿ven? Un proceso inflamatorio centrado en los bronquios y en el parénquima vecino solamente. No hay una congestión o una hepatización de todo un lóbulo, sino que puede estar difusamente comprometidos los pulmones. Claro, algunos se afectan más que otros lóbulos, pero hay bronquios, hay áreas respetadas del parénquima pulmonar y áreas comprometidas por la bronconeumonía, ¿no? Entonces es una especie de consolidación, como vemos, exudativa parchada, ¿no? No es total. Y aquí se ve la tomografía, esa imagen típica, con afectación más del lado derecho que en este caso, que del lado izquierdo, pero también hay compromiso del lado izquierdo. Aquí tenemos las imágenes histológicas de la zona de interfase entre un lóbulo comprometido y un lóbulo no comprometido, que fíjense está aereando perfectamente, mientras que este está repleto de exudado inflamatorio y un poco menos de congestión se ve. Pero se nota que es una neumonía lobar, ¿no? Y aquí, en cambio, tenemos una bronconeumonía, en donde se ven los bronquios y el proceso inflamatorio en el entorno del bronquio comprometido. Bueno, y los agentes infecciosos más importantes que producen neumonía,
van a ser estos, ¿no? Los neumococos, los hemófilus, la Moraxella catarralis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Legionella. Cada uno de estos produce un tipo de neumonía, algunas más agresivas que otras, ¿no? El neumococo es el germen más frecuente, productor de neumonías, es un diplococo gram positivo de forma lanceolada y produce la típica neumonía lobar. El Haemophilus influenzae es una bacteria pleomorfa gram negativa encapsulada, ¿sí? Que es más importante en las infecciones cuando compromete las meninges en niños, es potencialmente mortal, pero asociada a adultos con EPOC, es este tipo de agente etiológico. Aprovecha las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas de los adultos para afectarlos. Y así sucesivamente tenemos los estafilococos, por ejemplo, que complican infecciones respiratorias altas virales más frecuentemente, ¿no? Entonces, sujetos susceptibles a tener esta lesión, y se complica mucho más frecuentemente que con los gérmenes gram positivos como el neumococo, produciendo abscesos y empiema sobre todo, ¿no? Que es el desdame pleural con pus, ¿no? Y así sucesivamente. La Klebsiella neumonía es una forma frecuente de neumonía por gram negativos en pacientes debilitados y alcohólicos, la Pseudomonas aeruginosa en pacientes neutropénicos o con fibrosis quística, y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, las complicaciones entonces de las neumonías, que como han visto dependen en cierto modo de la agresividad del agente etiológico involucrado, la formación de abscesos, empiema, organización del exudado en tejido cicatrizal fibrótico y bacteriemia y sepsis con infección de otros órganos también. Bueno, aquí tenemos neumonías bacterianas virulentas, complicadas, ¿no? Aquí con un absceso pulmonar se ve en la radiografía, aquí se ve el absceso pulmonar en el parénquima pulmonar, se ve tejido necrótico inflamatorio, friable, rodeado por una cápsula fibrosa, eso es el absceso típico, y aquí se ve el exudado inflamatorio agudo, supurado con piocitos, y aquí se ve un absceso casi completo, que está circunscrito, con zona de necrosis central, ¿no? Presencia de infiltrado inflamatorio agudo con presencia de piocitos. Otras complicaciones son las cavitaciones que se pueden producir después del absceso, adyacentes a las áreas de consolidación neumónica, y que pueden, al desprenderse, al romperse hacia los vasos sanguíneos, producir septicemia, ¿no? Vean ustedes aquí, abscesos cavitados con la línea de líquido. Bueno, aquí tenemos la pleuritis asociada, que es otra complicación, que puede ser exudativa y por lo tanto de carácter empiémico, con presencia también de piocitos. ¿Sí? Las cavidades pleurales están engrosadas por la presencia de este líquido denso de empiema. Y tenemos ya un poco en resolución una pleura con datos de supuración secundaria a la empiema. Y esta imagen es típica, que la recuerden mucho, tienen que recordarla mucho. Vean ustedes, es un fragmento de pulmón comprometido por una neumonía que compromete, valga la redundancia, la pared de los alvéolos, mientras que las luces alveolares exhiben poco edema, poco exudado inflamatorio, algunos eritrocitos también evacuados, pero el problema está fundamentalmente en el intersticio, ¿no? Esta es la típica imagen de la neumonía intersticial, que es más frecuentemente denominada atípica y que es producida por virus, sobre todo. Entre los más frecuentes, la influenza, el virus de la influenza, ¿no? Que es la causante principal de epidemias, tipo A mutante, tipo B no mutantes, la parainfluenza, el adenovirus, virus
sincicial respiratorio en niños, citomegalovirus en personas inmunodeprimidas y el SARS-G, ¿sí? Que tiene un porcentaje de muerte del 10%. Y nuestro virus actual, que parece que tiene una mortalidad de entre 3, ha subido con la experiencia mundial al 6%, ¿no? Bueno, y lo que vemos es un infiltrado intersticial de células mononucleares, principalmente linfocitos, además de congestión vascular y algo de hemorragia y edema. Sí, pero el proceso está centrado en los tabiques, ¿no? Entonces, la morfología, macroscópicamente, son las parchadas o lobares de congestión sin consolidación, neumonitis intersticial predominante, paredes ensanchadas y edematosas con infiltrado mononuclear, como hemos descrito, membranas hialinas, eventualmente cuando se complica con un daño alveolar difuso y un daño del endotelio capilar, pues se puede complicar con infecciones bacterianas sobreañadidas a la neumonía viral o atípica y eventualmente necrosis del epitelio bronquial. Algunos virus, como por ejemplo el virus del herpes simple, el adenovirus y la varicela, van a producir necrosis. Y aquí tenemos una imagen de un virus sincicial respiratorio con células gigantes, ¿no? Citomegalovirus, perdón. Un citomegalovirus con células gigantes, multinucleadas, que es lo característico, y una neumonía intersticial, pero con algo de descamación hacia las luces alveolares, ¿no? Esta es la neumonía sincicial respiratoria, justamente la que estamos viendo, que es más frecuente en niños menores de 2 años, causa de muerte en lactantes de 1 a 6 meses. La neumonía adquirida en el hospital suele deberse a bacterias gram negativas, como Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Proteus, Serratia, Legionella, las legionelas en instituciones cerradas, clásicamente descritas en múltiples novelas que ustedes han podido leer. El diagnóstico bacteriológico es difícil a veces en estos casos y los factores predisponentes, obviamente, estar en el hospital, primero que nada, a edad avanzada, proceso patológico de base que es importante o grave, y pacientes con consumo tabáquico internados en el hospital. ¿Sí? Entonces, en este tipo de neumonía, las complicaciones que hemos descrito son frecuentes. Empiema y abscesos, septicemia, en fin. Neumonía por aspiración es una neumonía mixta, química e infecciosa. ¿Sí? El mecanismo es la regurgitación de contenido gástrico hacia los pulmones. En general está condicionado por la inconsciencia, alteraciones en la deglución y la enfermedad cerebral, el ictus apoplético, ¿no? O enfermedades de la neurona motora también. Entonces, el ácido produce una neumonía química con una importante cantidad de casos que se complican con daño alveolar difuso y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y los microorganismos involucrados pues son mixtos, entre los que destacan las fusobacterias y los bacteroides y los estafilococos aéreos del hospital, ¿no? Entonces, las complicaciones hemos dicho que son frecuentes: abscesos, células gigantes multinucleadas, por la presencia de material extraño que ha sido regurgitado del estómago, ¿no? Aquí vemos material regurgitado y aquí vemos justamente células gigantes multinucleares de tipo cuerpo extraño reaccionando a la presencia de este material extraño. Aquí tenemos más cantidad de macrófagos de aspecto espumoso en su citoplasma, se llama también proceso inflamatorio xantogranulomatoso a este tipo. No forma verdaderos granulomas como los de tipo cuerpo extraño, pero las células son de este estilo, ¿no? Xantomatosas, un citoplasma espumoso, amplio. Y bueno, el proceso es más destructivo. Miren aquí, ya prácticamente no se reconoce el parénquima pulmonar. La neumonía en pacientes inmunosupresidos por gérmenes oportunistas, entre las que están las Mycobacteria tuberculosis, los virus, los hongos y los protozoos,
¿no? Las infecciones micóticas pulmonares producen una inflamación mucho más destructiva. Por suerte, a veces se restringe a un territorio circunscrito, ¿sí? Entre los agentes micóticos infecciosos más frecuentes está la aspergilosis, con necrosis e infarto del parénquima pulmonar comprometido, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la esporotricosis, que producen inflamación crónica granulomatosa, como el de la tuberculosis, pero en general no tienen el mismo aspecto bien organizado de los granulomas tuberculosos, que son encapsulados, etc. ¿Sí? Y pueden causar secuelas de fibrosis también. Luego los criptococos, que producen una inflamación crónica granulomatosa con consolidación y cavitación, formación de cavernas, parecidas a la de la tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos un granuloma micótico. Aquí vemos las hifas ramificadas del Aspergillus, aquí vemos las esporitas del criptococo en el seno de un granuloma que tiene una célula gigante multinucleada. En el citoplasma se ve el agente etiológico, estas esporas de coccidioidomicosis. ¿Sí? Luego tenemos que hablar necesariamente de la tuberculosis pulmonar, que es la segunda causa de muerte infecciosa después del virus de la inmunodeficiencia humana, que afecta a 1.700 millones en el mundo, ¿sí? Y que mata a 1.7 millones de personas al año, ¿sí? Antes este era un problema de los países en desarrollo y subdesarrollados, pero con el advenimiento de la pandemia del SIDA, pues ya no está restringido a los países solamente subdesarrollados, ¿no? Se considera que hay 50 millones de coinfectados con SIDA, ¿ven? Muy bien. ¿Por qué ha crecido tanto la tuberculosis pulmonar incluso en países que alcanzaron niveles socioeconómicos altos? La inmigración, la movilidad urbana, perdón, la inmovilidad mundial es inmensamente grave. Y eso lo podemos comprobar actualmente con esta pandemia. Es imposible creer que en menos de 2 meses estaba en todo el mundo diseminado el virus, ¿no? Entonces, es por los movimientos de los viajeros a nivel del mundo, ¿no? Bueno, pero hablando de la tuberculosis, el nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo, siempre el hacinamiento, la desnutrición, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Los ambientes restringidos como las prisiones, los internados, donde hay mucho contacto cercano entre personas, puede favorecer la tuberculosis pulmonar y obviamente el SIDA, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces la tuberculosis la podríamos clasificar en primaria y secundaria. La primaria, personas previamente no expuestas, 95% cursan con infecciones asintomáticas con un foco pulmonar persistente latente, ¿sí? Mientras que 5% tienen infecciones sintomáticas, es decir, una clínica de bronconeumonía con consolidación lobar, presencia de ganglios iliares y eventualmente derrame pleural, ¿no? Entonces hay una diseminación hemolinfática que puede, en general esto ocurría cuando no había la vacuna en el recién nacido, era más frecuente la diseminación linfática, produciendo tuberculosis miliar e incluso meningitis tuberculosa, ¿sí? Entonces, la secundaria ocurre en personas previamente expuestas, con reactivación de una infección latente o primaria, ¿sí? Y la presencia de bronconeumonía tuberculosa o de neumonía a través de los vasos sanguíneos miliar, ¿no? Pero lo típico en la presencia es la presencia de cavitaciones en los vértices de los lobos pulmonares superiores, hay febrícula, vespertina sobre todo, sudoración nocturna y pérdida de peso. La tuberculosis, la prueba de Mantoux para ver si hay no exposición previa y las imágenes clásicas de el complejo de Ghon, por ejemplo, en la tuberculosis primaria, vean, el granuloma periférico en la interfase entre el lóbulo medio y superior, justamente en la porción inferior del lóbulo superior o en la porción superior del lóbulo medio, ¿sí? Y el ganglio linfático satélite, ¿sí? Ese es el complejo de Ghon. Y estos son los granulomas, microscópicamente, bien organizados, encapsulados se llaman. ¿Por qué son encapsulados? Porque tienen
la proliferación fibroblástica entremezclada con linfocitos, circunscribiendo en forma delimitada este proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Y la presencia de las células de Langhans, típicamente con multinucleadas gigantes, con células, con los núcleos dispuestos en herradura, ¿ya? Y aquí tenemos un pulmón con una bronconeumonía tuberculosa extensa, con presencia de cavernas y otros granulomas grandes, coalescentes, en fin, ¿no? Aquí tenemos un acercamiento de esta bronconeumonía tuberculosa con enorme consolidación pulmonar, afectación de 2 lóbulos, el superior prácticamente en forma completa, y la imagen en un acercamiento del granuloma típico formado por células epitelioides, que son macrófagos histiocitos epitelioides con tendencia a parecerse a las células epiteliales, la necrosis central de tipo granular acidófilo, que es una mezcla de necrosis colicoactiva y coagulativa, ¿sí? Se llama caseosa porque su aspecto macroscópico es parecido al del calcio de la leche. Y aquí abajo vemos la típica célula de Langhans, ¿sí? La célula gigante multinucleada con los núcleos dispuestos en herradura, ¿no? Y tenemos linfocitos, histiocitos, y por fuera tenemos los fibroblastos, granulomas encapsulados. Muy bien, hemos terminado bastante a tiempo para que descansen un poco y puedan después asistir a sus clases teóricas de cirugía y medicina. ¿Me han escuchado? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Perfecto. Ya, con este tema hemos terminado el temario, valga la redundancia otra vez, que va a entrar al primer parcial, ¿ya? Hasta aquí es el temario, ¿de acuerdo? Le voy a mandar, no sé si a Mimi o a Melissa, un temario escrito para que no hayan dudas, ¿ok? Y les voy a mandar el temario también a la doctora Cejas y al doctor Pedro Fernández, de los temas que yo he avanzado, junto con el doctor Flores, con un temita. ¿Ok? Pero ya saben hasta dónde es el examen y todos los temas que hemos dado y han escuchado. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. Un gusto. Luego nos vemos, muchachos.